Ok, chicos, vamos a resolver este ejercicio. Estamos hablando de un circuito mixto de igual manera. La, la única diferencia pues es el acomodo de las resistencias. Si lo notamos, entre esta y esta tenemos un circuito paralelo. Entre esta y esta también, pero estas tres están formando un circuito serie. De igual manera que estas dos un circuito paralelo. A su vez, estas tres están en serie. Es un poquito más confuso, pero no por eso quiere decir que sería complicado resolverlo, para nada. Y vamos a demostrarlo resolviéndolo. Como ya saben, lo primerito que tenemos que obtener precisamente es nuestro voltaje total, nuestra resistencia total y nuestra intensidad total. Esos son los datos que debemos conocer para poder resolver el resto de nuestro ejercicio. Para este ejercicio, de igual manera, solamente tenemos el valor de las resistencias. No tenemos ni siquiera el valor del voltaje. Yo voy a sugerir un valor de aproximadamente, ¿qué serán? 10 volts. No aproximadamente, 10 volts exactitos para poder trabajar. ¿Sí? Entonces hay que conocer nuestra resistencia total y nuestra intensidad total. ¿Va? Perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar con el procedimiento necesario para hacer los cálculos para obtener nuestra resistencia total. Y bueno, como les comentaba, yo sugiero para este tipo de ejercicios que se resuelva por el lado más práctico, para no empezar a hacerlo de que esta resistencia y esta están en paralelo y esta también, etcétera, etcétera. Vamos haciéndolo más sencillo. Yo sugiero empezar por las orillas, ¿sí? Ya sea que quieran empezar por esta o por esta de acá. Yo sugiero, en este caso, bueno, al menos yo voy a empezar por este lado, que se me hace más sencillo tomar esta orilla. Entonces mi resistencia más grande es la R7. Yo voy a empezar a hacer mis cálculos con la nueva resistencia que yo le voy a llamar R8. Entonces, para conocer el valor de R8, pues esta se va a definir entre el paralelo de la R5 y la R7. ¿Sale? Así es como la vamos a obtener. Voy a colocar mi fórmula, que va a ser R5 por R7 sobre R5 más R7. Sustituyo valores. Ambas son de 1 kilo. Entonces son 1000 ohms por, perdón, puse más, por 1000 ohms sobre 1000 ohms más 1000 ohms. Y esto me dará como resultado 500 ohms, ¿sale? Entonces ya tengo mi valor de la R8. Lo voy a marcar. La R8 vale esto. Listo. Ahora sí, que sigue, pues redibujar. Exactamente, hay que redibujar. Entonces lo voy a anotar aquí abajo. Voy a volver a dibujar mi circuito. Aquí tengo la R1. De aquí hacia abajo tengo la R2. No voy a anotar los valores porque ya los tenemos arriba. Aquí tengo la R3. Aquí R6. Arriba R4. Y aquí, bueno, pues me queda solamente una resistencia, que es mi nueva resistencia R8, ¿no? A la que denominamos R8. Bien, ahora, si yo estoy empezando a trabajar por la orilla de este lado, del lado derecho, pues voy a trabajar ahora con R4, R8 y R6, que si lo notan,
Voy a ponerlo en otro color. Si lo notan, estas tres están formando un circuito serie, ¿sí? Donde termina una, comienza la otra y así sucesivamente hasta llegar a estas dos orillas. Entonces vamos a hacer el cálculo de esas resistencias y la vamos a llamar R9. La voy a anotar aquí. R9 va a ser igual a la suma de R4 más R8 más R6. Si lo sustituyo, R4 tiene un valor de 1 kilo también, más la R5, no, disculpen, la R8 quedamos que valía 500, más la R6 vale 100 ohms solamente. ¿Va? Y esto me queda como resultado la suma 1500, 1600 ohms. 1600 ohms. Listo. Ese sería mi resultado, lo voy a marcar también. R9, 1600 ohms, que es la suma de 1000, 500 y 100. ¿Va? ¿Qué sigue? Redibujar. De nueva cuenta hay que redibujar, porque se trata de ir haciendo el circuito más pequeño hasta que nos quede una sola resistencia. Ya que tengamos una sola resistencia, pues prácticamente ya tenemos nuestra R total. ¿Sale? Entonces ahora voy a volver a dibujar, pero de una manera distinta. Tengo positivo, negativo, aquí arriba. Observen, ahora voy a tener R1, R3, no las he tocado para nada, R2, y aquí de estas tres se hizo una sola, pero estas tres estaban en paralelo con esta. Fíjense cómo se conectan de ambos lados. Cuando se conectan de ambos lados están en paralelo, cuando se conectan de un solo lado es en serie, recuerden. Entonces la resistencia 9 que acabamos de calcular la vamos a colocar aquí, pero en paralelo con la R2. Entonces habría que calcular de nuevo otra resistencia, la cual le vamos a llamar R10, que es la que sigue. ¿Sí? Vamos a calcular entonces resistencia 10, que va a ser el paralelo de estas dos. Para hacer el cálculo de la R10, pues la fórmula es igual que la de R8, que va a ser R10 igual a el paralelo de R2 con R9. Y la fórmula quedaría R2 por R9 sobre R2 más R9. Y hay que sustituir. R2 tiene un valor de 150 ohms y R9 tiene un valor de 1600. Ohms. Perdón, este es por sobre 150 por 1600. ¿Sale? Y eso nos da como resultado 137, si no me equivoco, creo que no, 137.1428. Vamos a taparlo este 1428 ohms. ¿Sí? Este es mi resultado del valor de la R10. Ahí está. ¿Va? ¿Qué sigue? De nueva cuenta hay que redibujar. Pero ahora vamos a hacerlo así. Tengo mi R1. Aquí tengo mi R3 y por último
hicimos el paralelo de estas dos, por lo cual simplemente me quedó una, pero no me quedó ni R2 ni R9, me quedó la que acabamos de calcular, R10. Y por último, vamos a calcular nuestra última resistencia, que se va a llamar R11. Esta R11 va a ser igual a la suma de estas tres, que va a ser R1 más R3 más R10. Voy a sustituir los valores y como resultado voy a obtener R1 es igual a 470 ohms más R3 tiene un valor de 220 más R10, que R10 quedamos que valía 137.1428 ohms, y esa suma me va a dar como resultado 827 827. Ay, ¿qué está pasando? $827.1428 Ok, ahí está. Ohms, obviamente, ¿sí? Y bueno, pues ya no es necesario redibujar porque básicamente esta resistencia 11, pues estaríamos hablando de que tengo mi positivo, mi negativo y únicamente pues me queda una resistencia, ¿sí? Pero ya, esa no la voy a redibujar. Y este sería el valor de mi R total. Precisamente, ya cuando llegamos a la mínima expresión, pues tenemos nuestro valor de la resistencia total. Lo voy a anotar de una vez. $827.1428 ohms. Listo. Ok. Y bien, nuestro triángulo mágico nos va a indicar qué es lo que sigue, si lo recuerdan. Ahora quiero conocer la intensidad. Y para eso me queda una división de voltaje sobre resistencia. Entonces ya conozco mi voltaje total y conozco también mi intensidad total, perdón, mi resistencia total. Pues falta mi intensidad total, ¿cierto? Mi voltaje total van a ser, bueno, aquí para conocer la intensidad total, pues voy a echar mano de mi voltaje total sobre mi resistencia total. Eso, al sustituir los datos, van a ser 10 volts sobre R total de 800 827.1428. Sorry, no sé qué le está pasando a mi pluma ahora, que está haciendo lo que quiere, pero creo que ya lo resolví. Y eso
me va a dar igual a 0. Uy, 0.0120. En esta ocasión voy a tomar más decimales porque ya vimos lo que me pasó la última vez. Entonces, 898. Ahí le voy a parar. ¿Sí? Estos son amperes. ¿Va? Y esto lo vamos a anotar aquí. Entonces, es 0.0120 898 amperes. Listo. Ahora sí podemos continuar. Entonces podemos ir anotando esos datos. Tenemos aquí la resistencia total, 827. .1428 ohms. Lo escribí así para que alcanzara. Y la intensidad total, pues bueno, es 0.0120 898 amperes. Listo. Ahora sí, continuamos. ¿Cómo le... Pues bien, saben que me gusta hacer un poco aquí de divisiones para ver más o menos en qué parte es la que voy. Y sobre todo porque como les comentaba, pues estos ejercicios se hacen por partes, ¿sí? Pasa lo mismo que en el video anterior. La R1 y R3 no las tocamos para nada. Entonces podemos calcular ya su voltaje y de hecho ya tenemos su intensidad. Con este último cálculo que hicimos, la intensidad total va a ser la misma para ellos también. Entonces, como calculamos la intensidad total para un circuito que solamente era de una sola resistencia, que calculábamos, por ejemplo, si estas tres fueran un solo valor, que precisamente fue la suma de ellos, esta resistencia 11 está representada por R3, R1 y R10, que R10 está formada de todo lo anterior, ¿no? Entonces la intensidad es la misma, recuerden, como es un circuito en serie, la intensidad es la misma. Entonces yo ya conozco cuál es la intensidad de mi resistencia 1, la voy a anotar, 0.0120, oye, a ver si me ajusta, 898 amperes. Y de la R6 también, R3, perdón. R3 es 0.0120 898 amperes, apenitas. Perfecto. Y para conocer los voltajes, pues bueno, ahí sí tenemos que echar mano de nuestro triángulo. Yo quiero conocer el voltaje, entonces me queda una multiplicación de resistencia por la intensidad. Quiero conocer, lo pongo acá abajo, aquí. Si yo quiero conocer cuál es el voltaje de mi resistencia 1, esto va a ser el valor de la R1 por la intensidad que hay en la R1. Si sustituyo mis valores, R1 es igual a 470 ohms por la intensidad. La intensidad la tengo exactamente aquí arriba, 0.0120 898 amperes. Y esto me va a dar como resultado 5.68 22 ok, vamos a anotarlo, 22 volts, lo vamos a dejar ahí.
Solamente quiero hacer el ejercicio con más decimales para ver qué sucede con respecto al video anterior, ¿va? Y exactamente lo mismo para calcular la R3, esta de aquí. Va a ser el valor de la R3 por la intensidad que hay en la resistencia 3. Y eso nos va a dar un total del valor de R3 son 220 por la intensidad que dijimos que era la misma. Y eso nos va a dar un total de 2. Yo creo que con 4 decimales 65,97 volts. ¿Sí? Estamos buscando voltaje. ¿Ok? Y bien, podemos hacer la comprobación de igual manera, pero para eso ocuparíamos calcular entonces también lo que hay en la R10. ¿Sí? Lo voy a marcar con otro color, otro que no sea en naranja. Lo voy a usar para dividir. Voy a usar este azul, el de R1, aquí está su voltaje y este es su resultado. El de la R3, aquí está su voltaje, este sería el resultado. Y vamos a hacer ahorita el de la R10. ¿Va? Para calcular el voltaje de la R10, pues precisamente es el valor de la R10 por la intensidad que hay sobre la R10. Voy a sustituir R10 vale, ¿dónde está su valor de R10? Aquí está, 137.1428 ohms por la intensidad, les repito, es la misma, 0.0120 89.8 amperes, y eso nos va a dar un total de 1.658 y 0, yo creo que hasta el 8 volts. Perfecto. Ahora sí. Ahí está. Y podemos hacer la suma. Si hacemos la suma de estos 3 voltajes, me tendría que dar un valor muy cercano a los 10 volts que yo tengo aquí. Vamos a ver. Ya no la voy a escribir por cuestión de tiempo y espacio sobre todo. Pero si ustedes hacen la suma, ustedes aquí a la par del video, no me van a dejar mentir. Yo tengo como resultado 9.999, entonces prácticamente tenemos los 10 volts aquí, ¿cierto? Y en ese caso quiere decir pues que vamos correctos. Podemos continuar entonces con el ejercicio, nos podemos recorrer un poquito hacia acá. Otra vez voy a echar mano de mi marcador naranja. Voy a separar esta parte de aquí, nada más por tenerlo organizado por partes. Sí, perfecto. Y pues ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya tengo prácticamente mis 3 valores aquí principales. Voltaje total, resistencia total. Ya tengo calculada cada una de las resistencias. Falta irnos hacia atrás, precisamente retroceder. Y el camino pues está claro porque nos lo fue marcando nuestros dibujos nuevos que fuimos haciendo. Entonces ya trabajamos aquí con este. Ahora falta irnos para acá. Hay que calcular ahora R9 y R2 para conocer sus valores. Entonces vamos con ellos. R9 y R2. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuál es su voltaje y cuál es su intensidad, porque su valor ya lo sabemos. Pero observen, la R10 está hecha, acá está, de la R9 y la R2. Aquí está, la R10
está hecha de la R9 y la R2, ¿cierto? Se obtuvo de aquí precisamente, de estas dos. Aquí. Y están en paralelo. Eso quiere decir, caso contrario, el circuito serie, como les había comentado ya hasta el cansancio, el voltaje va a ser el mismo, pero la corriente es la que se va a dividir. Entonces, ¿cuál es el voltaje que hay en la R2 y en la R9? Pues este de aquí, 1.658, y lo podemos ir anotando de una vez. En la R2 tengo 1.658 volts, pero la corriente no la tengo. Esa va a ser la interesante. Como les digo, la corriente se divide y esa sí que hay que calcularla. De igual manera, voy a calcular de una vez la de la R10, la R9, perdón, porque la voy a necesitar. Primero vamos con lo primero, que es la R2. Para calcular la intensidad de la R2 de bolón, para que se lo graben. Si yo quiero esta, me queda una división de voltaje sobre resistencia. Perfecto. Entonces, sería el voltaje que hay en la R2 sobre el valor de la R2. Si sustituyo estos valores, lo voy a hacer un poquito más para acá, y voy a obtener el voltaje de R2 que quedamos que era 1.658 volts sobre el valor de la R2. Y R2, si lo anoté bien acá, R2 vale 150, 1.658, sí, R2 vale 150 ohms, va, y esto me va a dar como resultado 0.011 amperes. ¿Sí? Estamos buscando intensidad, entonces estamos hablando de amperes. Lo voy a remarcar con otro color verde. Aquí lo voy a poner, la intensidad de la R2 y su valor. Y de una vez nos chutamos el de la R9. ¿Sí? De hecho también estos los voy a poner con otro color. Entonces yo quiero conocer la intensidad de mi R9. Esto va a ser igual a el voltaje que hay en la R9 sobre pues el valor del R9. Lo voy a hacer aquí. Sustituyo. R9 es igual a 1600, si no mal recuerdo. Me parece que acá está. Así es. Acá está. R9 es igual a 1600. Ah, perdón, pero estoy poniendo la parte de arriba. El voltaje de R9 es el mismo, entonces 1.658 volts sobre, ahora sí, a 1600 ohms. Y listo. Y voy a obtener como resultado 0.001. Aquí estoy en un dilema porque es 0.3625. 4 decimales. Ok, pues lo voy a cortar, a ver si no me afecta mucho. Lo voy a dejar hasta aquí. Y pues estamos hablando de amperes. ¿Sale? Listo. Lo marco con verde, solamente para distinguir. R9, la intensidad del R9 pues va a ser esa. Y bueno, habría que comprobar porque decimos que R2 y R9 va a ser igual a la intensidad de R10. La intensidad de R10 la tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues precisamente es la
la intensidad total, la que teníamos. Entonces, si hacemos la suma de estas dos, de 0.011 y 0.001, pues tendríamos 0.12 amperes. Y la resistencia, perdón, la intensidad total la calculamos y precisamente aquí está, miren, punto 012. Aquí está. Entonces lo voy a poner de color verde también. Esto nos quiere decir que vamos correctos. Recuerden que yo corté hasta aquí, hasta el 2. Entonces la suma de este y de este es igual a la intensidad total. ¿Por qué? Porque recuerden que esto pasa por aquí. Nosotros estamos calculando la suma de R2 y R9 de la intensidad es igual a la intensidad de la R10, y la R10, como está en serie, pues la intensidad es la misma que comparten con estas dos. Y perfecto, hasta aquí vamos bien. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos la intensidad de la resistencia 2, ¿no? Esta de aquí, 0.011. La voy a anotar de una vez. La intensidad de la resistencia 2 sería 0.011 amperes. ¿Ok? Recuerden que ustedes lo pueden hacer incluso a la conversión a los miliamperes. Si lo quieren ver de una manera quizás más estética, algo por el estilo, más corta, que se vea un poquito mejor, que no se vean tantos ceros, ¿sí? Lo pueden recorrer, pero en este caso yo lo estoy dejando así nada más. ¿Va? Ok, ¿y qué nos faltaría? Pues bien, tenemos la intensidad de la R9, y con eso ahora vamos a recordar en esta parte de aquí. ¿Dónde está mi mouse? Aquí. En esta parte de aquí, la intensidad de la R9 está hecha precisamente de lo que hay en la R5. ¿Dónde sacamos R9? R9 está hecha de R4, R8 y R6. Aquí lo tengo, en esta parte de aquí. De aquí sacamos R9. Entonces estas tres, incluso la misma operación me lo da, estas tres están en serie. R4, R8 y R6 tienen la misma intensidad. La puedo anotar de una vez. R4 y R6, estas sí salen derechito. ¿Por qué? Porque R8 pues no la tenemos contemplada más que en los cálculos que hicimos, que está, de hecho está aquí. Pero R4 y R6 sí existen en nuestro plano original. Aquí están. Entonces, la intensidad por la cual obtuvimos a R9 va a ser la misma para estas tres. Recuerden, R9 está hecha de la suma de estas tres. Y como es circuito serie, la intensidad de esta va a ser la misma para estas otras. Entonces, puedo aprovechar y anotar de una vez la intensidad de la R4, que es esta de aquí, 0.001. ¿Dónde estoy? Aquí. 0.001 amper. Y lo mismo para la R6. 0.001 amper. Perfecto. Y si tengo la intensidad y tengo el valor de su resistencia, pues de una vez puedo calcular su voltaje para ir llenando mi tablita. Lo hacemos de una vez. Aquí voy a separar con mi marcador. Con naranja. Hasta aquí. ¿Sí? Voy a hacerlo desde arriba.
para calcular el voltaje de la resistencia 4, esto va a ser igual, ya sabemos, perdón, R, y si quiero el voltaje me queda una multiplicación de resistencia por intensidad, ¿sale? Entonces si quiero yo el voltaje, tengo la multiplicación de la resistencia. ¿Cuánto vale R4? Vale 1 kilo, entonces estamos hablando de 1000 ohms por la intensidad, 0.001 amper. Bueno, no sustituí, o lo sustituí de un golpe, me voy a regresar para que quede un poquito más claro. Para calcular el voltaje de la resistencia 4, pues precisamente tenemos que multiplicar la R4 por la intensidad que hay en la R4. Ahora sí, el valor de la R4 son 1000 ohms, es 1 kilo, por la intensidad de la R4, 0.001 amper. Voy a corregir el 1. 1 amper. Perfecto. Voy a recorrerme un poquito hacia acá. Y esto pues nos da como resultado mover mi 0 a la derecha. Y esto pues prácticamente me va a dar igual a un 1, pero es un volt, es el valor que yo estoy buscando. Y de igual manera vamos a hacer lo mismo con R6. Para encontrar el valor del voltaje que hay en la resistencia 6, pues sería multiplicar la R6 por la intensidad que hay en la R6. Esto va a ser igual, R6 tiene un valor de 100 por 0.001 amperes, 100 ohms aquí. Y eso pues va a ser igual a 0.01 volt. Perfecto. ¿Qué otro nos falta? Pues tenemos que sacar también de la misma manera el valor de R8. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar que es la misma corriente. Entonces, aunque no nos lo pide directamente, recuerden que R8 está hecha de R5 y R7. Entonces, para conocer el voltaje de nuestra resistencia 8 va a ser igual a el valor de la R8 por la intensidad que hay en la R8. Eso va a ser igual, R8 tiene un valor de ¿dónde está? Acá lo tengo. R8, 500. Aquí está. 500 ohms. Entonces serían 500 ohms por 0.001 amperes. Y esto me va a dar como resultado, aquí me equivoqué, es solamente 0.1. Ajá. Y en la otra pues tendría que ser con 5. Exacto. 0.5 volts. Listo. Ahora sí les voy a escoger otro color. A ver, uno que no haya usado. El morado creo que no lo he usado. Aquí está el valor de la R4, el valor del voltaje del R6 y el valor de voltaje de la R8. Y bueno, ya los podemos ir anotando en la tabla. El voltaje que hay en la resistencia 4 es igual a un solo volt. 1 volt. El que hay en la R6 es igual a 0.1 volt. 0.1 volt. Y el de la R5, perdón, el de la R8 es 0.5 volts. Ahora, ¿qué sigue?
Pues comprobar precisamente, si yo hago la suma de estos tres, recuerden, R4, R6 y R8, los tengo por acá, los tengo representados en esta imagen de aquí. R4, R8 y R6 sumados me dan R9. Entonces, para yo saber que estos voltajes que yo estoy calculando aquí son correctos, pues me tienen que dar la suma del el voltaje de la resistencia 9. Y precisamente aquí lo utilizamos. Aquí calculamos la intensidad de la resistencia 9 y su voltaje es este, 1.658. Y precisamente si yo sumo 1 más .1 más .5, recuerden que omitimos decimales, nos da el valor a 1.6 volts. Entonces eso es correcto. Perfecto. Si nos vamos a revisar la tabla otra vez, ya tengo básicamente todo contestado. Miren, hace falta contestar cuál es el voltaje de la R1 y de la R3. No sé por qué no lo he hecho, pero lo hago aquí. Voy a separar otra vez. Voy a hacer otra separación aquí y lo voy a hacer aquí abajo. Hace falta conocer el voltaje de la resistencia 1 y eso es igual voltaje, resistencia, intensidad. Si yo quiero voltaje, me queda una multiplicación, ¿cierto? Y ya conozco esos valores. A lo mejor a mí se me pasó por algo. El valor, necesito el voltaje de la R1, ocupo el valor de la R1 que son 470, o ya los tenía, creo que ya los tengo, solamente no los anoté. Aquí están, voltaje de la R1 y voltaje de la R3, solamente no los anoté, a mí se me está yendo el patín. Ok, 5.6822 volts y de la R3 2.65 97. Solamente, ahora sí, solamente faltan dos. La resistencia 5 y la resistencia 7. Pero para obtenerlas hay que observar. R5 y R7 están en paralelo y estas dos formaron a la R8. Entonces ahora me voy a ir sobre la R8 para poderla desmenuzar, y precisamente la R8 yo la acabo de tomar aquí. Obtuve su voltaje. Ahora, si tengo su voltaje y tengo su valor, obtengo si tengo su voltaje y tengo su intensidad y tengo también el conocimiento de su valor óhmico, de su resistencia, son 500 ohms. Como voltaje dijimos que iba a tener 0.5 volts y como intensidad es esta. Conozco todo de la R8. Entonces, si yo sé que la R8 está formada por estas dos resistencias, repito, R5 y R7, recuerden una de las características en circuito paralelo, el voltaje va a ser el mismo, pero la intensidad es la que va a cambiar. Ahora, pregunta, ¿cuál es el voltaje que hay en la R8? Lo acabamos de calcular, 0.5 volts. Y como va a ser el mismo para estas dos, entonces, ¿cuál es el voltaje de mi R5? 0.5 volts. Y de la R7, 0.5 volts. Perfecto. Ahora, ya tengo su voltaje. Sé cuánto vale cada una de ellas, que valen 1 kilo cada una. Entonces basta con hacerlo una sola vez para tener el resultado de las dos. Y terminamos con el ejercicio. Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Yo necesito conocer la intensidad de la resistencia número 5, que va a ser igual, ahora sí va a ser la última vez, lo prometo. Quiero la intensidad, va a ser una división, entonces va a ser
el voltaje que hay en la resistencia 5 sobre precisamente la resistencia 5. Voy a sustituir esos valores. El voltaje que hay en la resistencia 5 ya sabemos que va a ser el mismo que teníamos en la resistencia 8 por ser circuito paralelo. Esa es la ventaja, cuando es un circuito paralelo sabes que el voltaje es el mismo. Y cuando estamos hablando de un circuito serie, sabes que el amperaje es el mismo. Entonces tomas mano de ahí y ya sabíamos desde un principio el valor de esa resistencia y por ende ya podemos adquirir el tercer valor, que en este caso es la intensidad, lo que nos interesa, pero vamos por partes. Entonces voy a sustituir, el voltaje van a ser 0.5 volts. Recuerden que yo no lo estoy convirtiendo en milivolts, etcétera, para hacer las operaciones de un solo golpe, no tener que convertir nuevamente. Sobre la resistencia, dijimos que tanto R5 como R7 tienen valor de 1K, ambas son de 1000 ohmios. Entonces las hacemos de 1000 ohmios. Y eso nos va a dar como resultado 0.0005 amperes. Y ahora sí voy a borrar aquí. Va a ser exactamente lo mismo para la R7. Va a ser el voltaje que hay en la resistencia 7 sobre la resistencia 7, que estamos hablando prácticamente de los mismos valores. El voltaje es el mismo porque pues sabemos que es un circuito paralelo y la resistencia pues para este caso también vale lo mismo, son 1000. Y pues, el resultado también es el mismo, ¿no? Los voy a diferenciar. ¿Qué color no he usado? Rojo. Y la intensidad de la resistencia 5. Entonces 0.0005 0.0005 amperes y 0.0005 amperes. Listo. Ahí tenemos terminado nuestro ejercicio. Entonces, para finalizar, pues ya sabemos que circuito serie, el voltaje es el que va a caer, la intensidad es la misma. Circuito paralelo, caso contrario, el voltaje va a ser el mismo y la intensidad va a caer. Entonces, únicamente, ¿qué nos queda? La comprobación final, que sería de estos dos resultados. Si yo hago la suma de 0.0005 amperes y 0.005 amperes, pues me tiene que dar la suma de estos dos amperajes de la resistencia 5 y la 7. Recuerden que están formando la resistencia 8, entonces me tienen que dar la intensidad de la resistencia 8, que es esta, y precisamente pues me la da. Si hacemos una suma de este valor con este, pues me da este de acá, y de esta manera podemos comprobar una vez más que nuestro ejercicio es correcto. ¿Sale? Espero haber sido lo bastante claro, y si no fue así, por favor déjame un comentario aquí abajo y con mucho gusto hacemos otro ejercicio similar. El chiste es que quede claro, no hay como la práctica, entonces puedes pausar, regresar, adelantar el video y verlo las veces que sean necesarias hasta que esto quede claro. No hay como la práctica, lo repito. La verdad es que este tema, creo yo, es para estudiarse más de una vez. Dudo mucho que a la primera quede claro, la verdad, o 100% claro. Si es tu caso, perfecto, excelente. Y si no, pues toca echarle ganas. Esto creo que es muy común, que haya cierta confusión en un principio para todos, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces, simplemente hay que ir agarrando un poquito de práctica. ¿Sale? Cualquier comentario, por favor, déjamelo aquí abajo. Y listo.
Nos vemos hasta la próxima.